se votaba por pueblo, por comunidad. Eso es soberanía, porque la soberanía no es, ¿verdad?, la opción de un individuo. ¿Ah? El individuo, claro, tiene conciencia, razón, libre albedrío, lo que ustedes quieran, pero la soberanía es una voluntad colectiva. Eso es muy importante, es una voluntad colectiva. Y para que se constituya la voluntad colectiva, tiene que haber comunidad, asociatividad, grupo, red, lo que ustedes quieran, que delibere. Y al deliberar, como asamblea, toma una decisión y esa es voluntad colectiva. Ahí hay soberanía. El voto individual no es expresión de soberanía. Interesante ahí que me imagino que ¿qué dirán los políticos de hoy día si uno le exige hacer lo que había en esa época, que era un juicio de residencia? Claro. Que tengo entendido que era al final de su mandato, cada vocero volvía a su pueblo y había como un juicio que decía, bueno, usted hizo esto, y se realizaba. Se intentaba una vez, Laura Rodríguez parece intentó hacer una moción para decir ya que los parlamentarios cumplan lo que quisieron, pero abuchado absolutamente por todos sus colegas. Bueno, en ese periodo vale la pena señalar cómo funcionaba la democracia de los pueblos en plural otra vez. Es bien interesante porque primero que nada ellos en asamblea discutían qué problema les afectaba. Entonces en asamblea definían el problema, hacían el diagnóstico del problema. Y en asamblea decían, bueno, esta es la solución al problema. Y convertían esa solución en una propuesta y en un mandato. Esto hay que hacerlo. Esto se hace. Después que hacían eso, elegían al representante que tenía que gestionar esa solución, o en la región o en Santiago, ¿no? Ese representante, por tanto, iba a representar a su comunidad, a su pueblo, pero con un mandato, con un instructivo. Lo importante era el instructivo, no el campeón que eligieron. La voluntad se expresa así, soberana, ¿no? Se expresa así, un mandato, pero que es una propuesta para resolver un problema. Por eso elegían después del mandato, no antes del mandato. Y a nadie sin mandato. En tercer lugar, si el campeón o el representante, como quiera que fuese, no cumplía, no realizaba el mandato, entonces la comunidad lo traía de vuelta. Lo que se llama revocación. Revocación. El tipo entonces no duraba 4 años, te fijas, o 10 años u 8 años, a tiempo determinado, sino que duraba tanto como durara la confianza de la comunidad de base al respecto. Por eso no elegían, fijarse bien, a nadie que no fuera de la comunidad. A nadie que no fuera de la comunidad. Entonces, si el representante no cumplía, revocaban el cargo, lo traían de vuelta y aquí le hacían más encima un juicio. La comunidad le hacía un juicio. No cumpliste aquí y allá, malgastaste el dinero, qué sé yo, que podían castigarlo. Podían castigarlo. Y el peor castigo que podían darle era mandarlo a cambiar de la comunidad. El ostracismo, el exilio, o lo que la iglesia llama la excomunión. Porque perder el lazo comunitario es lo peor que puede ocurrirle a un ser humano, a un ciudadano. Pero para asegurarse aún más de que su voluntad se cumplía, mientras estaba el representante, supóngase usted, en la Asamblea Constituyente de Santiago, el pueblo además se reunía, volvía a revisar el mandato que había, lo ponían por escrito y enviaban, en este caso al Congreso Central en Santiago, lo que fuera, lo que llaman la representación. No solo representante, el pueblo mandaba una representación. Esta es nuestra voluntad, se la mandamos por escrito. Entonces, en los archivos en la época hay un montón de representaciones que enviaban los pueblos por escrito, en paralelo a lo que el representante tenía que hacer. Por eso ahí funcionaba la soberanía, se fija, esa soberanía funcionando. Con eso, el representante no podía, perdone la expresión, apernarse en el cargo, reproducir su representación, formar clase política, constituir oligarquía, porque esos mecanismos lo impedían. Pero todos esos mecanismos, ustedes se fijan, desaparecidos de nuestras prácticas políticas.
Entonces hoy día a un señor diputado lo elegimos por el nombre, con voto individual, sin deliberación, sin ningún mandato. El tipo hace lo que quiere. Bueno, si está en un partido, dependerá del partido, pero si quiere se sale del partido, lo que hoy día llaman los díscolos, ¿no? Y estos señores pueden entonces traficar así, en horizontal, paseándose sin ningún mandato, absolutamente hacen lo que quieren, como el senador Fernando Flores, un ejemplo cualquiera, ¿no? Que es muy notorio. Fue electo por el norte, por un partido, se salió del partido, hace lo que quiere, no ha visitado más su zona, ¿verdad? Y bueno, gana no sé cuántos millones por ese cargo y les permite tener contactos para allá y para acá y viajar, etcétera, etcétera. Bueno, eso es clase política. Cuando aparece la clase política es porque los mecanismos de representación están todos viciados o desaparecieron. ¿Qué es lo que pasa hoy día? Por eso es que la ciudadanía en ciertos momentos ya no cree en los políticos, que es lo que está ocurriendo hoy día. Y por eso es que vuelve a retomar ella la sartén por el mango y comienza a descubrir lo que es soberanía, que estamos recién descubriendo y de a poco. Poquito a poco. Eso. Hay otro momento que usted identifica como de poder constituyente, que es entre 1918 y 1925, pero usted lo asocia a la experiencia de mutuales que surge a partir de 1825. Y lo que usted también señala, y que uno lo lee al revisar la historia, o cuando conversa con personas de la izquierda clásica, la historiografía marxista, es como que siempre lo ven como la prehistoria del movimiento popular, como no, las mutuales son la prehistoria de las organizaciones sociales, de las organizaciones de masa, de los partidos. Sí. Pero interesante eso en términos de que usted lo señala como matriz de una voluntad social colectiva, que en esa época, por ejemplo en 1825 en adelante, las mutuales, a fines del siglo XIX, administraban las pensiones, generaban recursos para el caso de enfermedad de sus socios, las pensiones de viuda, y una sinfín la autogestión de lo cotidiano, se podría decir. Redes de alimentación tienen que haber tenido, contrataban a médicos para que los fueran a ver, contrataban a profesores. ¿Usted también nos podría dar luz de esa época histórica también? Bueno, como decimos en ese trabajo, en Chile han habido dos periodos en que los chilenos, sobre todo la clase popular, pero también los productores, los industriales, agricultores, mineros, se han movido como ciudadanos para ejercer soberanía. Uno es la que mencionábamos recién, 1822, 1828, y el otro 1918, 1925. Ninguno de los dos movimientos de masas. Los dos son movimientos sociales de ciudadanos, ¿no?, que querían desarrollar su soberanía. Y aprovecho el encabezamiento de tu pregunta para decir que la izquierda chilena, tal como la conocemos, Partido Comunista, Partido Socialista, su socio Partido Radical, ¿no?, y últimamente PDC, Partido Demócrata Cristiano, de hecho se constituyó como tal después de 1932, no antes. O sea, después de este segundo movimiento ciudadano soberano que hubo entre 1918 y 1925. Después de 1932. ¿Qué significa eso? Que estos partidos todos aceptaron la Constitución de 1925 y se instalaron dentro de la Constitución y dentro del Congreso. Y desde allí dirigieron el movimiento popular, que, como les dije, se constituyó como movimiento de masa, muy distinto a un movimiento social. Por eso la izquierda chilena desarrolló un concepto de, llamémoslo así, de revolución, en donde la revolución la hace el Estado, no el pueblo, lo hace el Estado. Y dentro del Estado los partidos políticos. Entonces el pueblo, como dijimos, afuera espera, apoya, salta, brinca, ¿no es cierto?, aplaude. Pero todo el proceso de cambio profundo se hace de acuerdo a la ley, de dentro del Estado, etcétera, etcétera. Por eso la izquierda chilena, marxista y todo, en los hechos, se instaló dentro de un Estado liberal para hacer la revolución. Porque es una paradoja casi chistosa, ¿no? Querer hacer la revolución socialista al interior de un Estado liberal, que es el que tiene Estados Unidos en Inglaterra, ¿no? Digo esto porque ellos siempre pensaron que el movimiento revolucionario es así.
un partido dentro del Estado, el Estado revolucionario, se respeta la ley y afuera las masas apoyan. Por eso que ellos no les gustó lo que Recabarren hizo entre 1918 y 1925. Porque lo que Recabarren hizo entre el 18 y el 25, bueno, se mató justamente al final del 25, del 24, perdón. Lo que él hizo fue educar a los trabajadores para que ejercieran soberanía por sí mismos, para que fueran soberanos, para que ellos mismos se movilizaran para construir un nuevo Estado, incluso para que ellos mismos gobernaran. O sea, el poder, parece que fue gol. O sea, el poder, ya, de acuerdo a Recabarren, radicaba en el movimiento de los trabajadores, en la FOCH, Federación Obrera de Chile. Ahí estaba el poder. Y la FOCH iba a gobernar, no los partidos políticos. Y era la FOCH la que iba a cambiar la Constitución, no el Estado. Entonces Recabarren por eso entroncó perfectamente con lo que había sido el movimiento social anterior, del 22 al 28. Con la diferencia, perdona, con la diferencia de que del 22 al 28 se movilizaron los pueblos en plural, comunidades locales. Pero en 1918 al 25 ya los pueblos estaban todos destruidos por Santiago. Entonces, ¿quiénes se movilizaron ahí? Que es bien instructivo para el movimiento actual. Los actores sociales que tenían de alguna manera presencia nacional. O sea, que estaban en todas las ciudades, en todos los pueblos. La FOCH tenía trabajadores por todas partes organizados. Los profesores también, mejor dicho, las profesoras, porque el profesorado estaba compuesto del 80% por profesores en esa época. También, por todo Chile, ¿te fijas? La FECH, Federación de Estudiantes de Chile, estaba solo en Santiago, pero bueno, pensaba en función de todo el país. Estaban los industriales de la Sofofa, que en la época eran más revolucionarios que ahora, ¿no? Estaban, bueno, los conventilleros, que estaban todos organizados, las ligas de arrendatarios, eran puros conventilleros organizados a nivel nacional, ¿no? Estaban los oficiales jóvenes del ejército, de acuerdo con todo eso. O sea, una cantidad de actores sociales dijeron, bueno, basta ya de esta oligarquía, basta ya la Constitución del 25, nos vamos a movilizar para darle al país una nueva Constitución. Agarraron la soberanía de nuevo. Y se articularon como actores, ¿se fija? No fueron los pueblos, ahora son actores sociales. La FECH asociada con la FOCH, por trabajadores, con los profesores, ¿eh? Con los industriales, con los conventilleros. Por tanto, se formó una alianza de actores sociales y todos juntos organizaron una asamblea popular. Y esta asamblea popular, que le llamaron Asamblea Obrera de Alimentación Nacional, operó como una especie de congreso alternativo al Congreso Nacional. Y desde allí dijeron, no salieron a la calle a protestar ni tirar piedras, nada, sino que nosotros vamos a legislar. Entonces está el problema de la economía, y qué sé yo, celebraron asambleas a todo lo largo del país sobre el tema económico. Toda la asamblea enviaron su informe, la asamblea en Santiago, entonces reunió todos esos informes y los convirtió en proyectos de ley que el pueblo había elaborado. Con esos proyectos de ley partieron a la moneda, se lo entregaron al presidente. Mire, esta es la voluntad popular, aquí están estos paquetes de proyectos de ley, hágalos aprobar, tiene 15 días para hacerlo, si no lo hace, desacato. Y la ciudadanía decidirá soberanamente qué va a hacer. Tal cual, ¿eh? Y para asustarlo un poco llamaron a marcha del hambre, así le llamaron, marcha del hambre gigantesca por todas las ciudades de Chile. Para la época era un récord absoluto. Bueno, era una asociación de actores, donde el más potente de esos actores eran los trabajadores. Y los trabajadores venían
como tú decías, como 100 años tenían su sede, venían conversando, deliberando, manejando recursos, comprando imprenta, produciendo diarios, produciendo libros, montando escuelas, tenían como 35 escuelas propias, la Foch. Ahí enseñaba a sus cabros de acuerdo a su pinta, como ella quería. Las profesoras estaban en la época absolutamente de acuerdo con la Foch, los estudiantes de atrasito apoyaron eso. Entonces, esta articulación de actores fue la que comenzó a plantear una nueva constitución. Las reprimieron, una terrible represión. A los 2 años se pararon de nuevo como mono porfiado. Entonces ahí comenzaron ahora a elaborar leyes para la educación. Los reprimieron, se levantaron de nuevo como mono porfiado, el año 25, marzo, y decidieron ahí constituirse en Asamblea Popular Constituyente. Ya que no le aceptaron sus leyes, entonces, bueno, vamos a adoptar una constitución. Ese movimiento, te fijas, funcionó de una manera muy similar al de los años 22-28, porque también funcionó la revocación. También mandaba la Asamblea. Entonces, ellos hacían funcionar, cada decisión hacían funcionar la Asamblea a todo lo largo del país. Parecido a los estudiantes, pero aquí eran no solo estudiantes, trabajadores, profesores, arrendatarios, etcétera. Y pasó lo que pasó, no les voy a detallar eso, fue un largo cuento. El libro lo describimos muy rápidamente también, porque hay otro libro grande donde lo hacemos con detalle. Por un increíble engaño, brutal engaño, una brutal traición de Arturo Alessandri Palma a la voluntad de la ciudadanía. Fue un engaño miserable, ¿no? Realmente miserable. Pero la oligarquía feliz, porque Alessandri salvó a la oligarquía del movimiento social, ¿no? Gracias a eso. Entonces Alessandri puso en la Constitución del 25, que es igual a la del 33, ¿no? Liberal también, y esa es la que dominó hasta el 73, y esa es la que aceptó el Partido Socialista, el Comunista, el Democristiano, el Radical, todo. Y Salvador Allende, pues, bueno. Y Salvador Allende. Una constitución que surgió de una traición redactada por Ibáñez, donde postuló exactamente lo contrario de lo que había querido y planteado la Asamblea Popular Constituyente. Bueno, por ahí es bueno conocer eso, porque ahí el pueblo se organizó de otra manera. ¿Fíjate? No por pueblo, sino por actores sociales, pero organizando asambleas locales, para discutir temas de fondo, y luego una asamblea nacional que comenzó a legislar y dar una constitución. Hoy día lo interesante es que tenemos un actor social muy movido, los estudiantes, la CUT. Hay que hacer una limpieza ahí, pero a fondo, ¿eh? El colegio de profesores también hay que rearticularlo, porque se mueve la cúpula, pero no las bases, no las bases docentes, digamos. Los estudiantes están medio solos, porque los profesores no están acompañando como debieran. En la pura cúpula es puro Gajardo nomás, que va a tomar, ¿no es cierto?, al ladito de la Camila, porque no se desprende el lado de ella, ¿sí?, sosteniendo el lienzo de turno, marchando la cabeza, como tú señalabas. Pero no hay movilización del profesorado abajo, no hay asambleas de base de los profesores. Los estudiantes tienen, los profesores no, la CUT tampoco. Entonces ahí están los estudiantes solos. Entonces necesita constituirse una articulación de actores sociales. Los trabajadores de la salud son potentes, la NEF son potentes, pescadores son repotentes, los portuarios, los sindicatos de base, no la CUT, los sindicatos de base, etcétera. Entonces están por supuesto los estudiantes secundarios. Hace falta una articulación de actores, y tal vez como es un poquito débil, no se ha hecho, si lo comparamos con 1918-25, es que estamos viendo cómo están surgiendo asambleas territoriales espontáneamente. Eso queríamos llegar. Que es un gran tema, es un gran tema. Yo lo iba a plantear. Lo íbamos a plantear, pero antes una reflexión en términos de alguna forma de cómo este poder popular de fines del siglo XIX, principios del XX, que generó sus propias mutuales, que gestionaba sus problemas de salud,
que gestionaba sus problemas de educación, con por ejemplo, estas 30 escuelas de la Foch, autogestionadas, autoadministradas, de alguna forma terminó llenando después el discurso de que no, todo eso lo va a resolver el Estado, con los sistemas de pensiones estatales, y al final toda esa plusvalía que ellos mismos generaban y que ganaban los mismos organizaciones de trabajadores, al final, después de la destrucción de ese Estado del siglo XX, terminó generando la plusvalía de la AFP, claro, la plusvalía de la ISAPRE, y que hace un siglo atrás era una plusvalía que quedaba en el mismo circuito de trabajadores. Referente a eso, bueno, como usted señala la historia como una caja de herramientas, ¿qué experiencia hoy día ve de poder popular parecida a la que reseñamos reciente de 1822 y de 1918, ahora, hoy día? Que quizás son más incipientes, más pequeñas, recién germinando, pero me imagino que durante este año usted que ha recorrido estos lugares, o en los últimos 5 o 6 años, a partir del contacto con otros investigadores, con organizaciones sociales, ¿usted hoy día destaca que van en este proceso? Bueno, tal vez lo que tú mencionabas ahí al principio es un elemento clave, ¿no? Porque hoy día el poder se define, mejor dicho, no se define como lo definíamos nosotros en los años 60. En el sentido que el poder está en un lugar, la moneda, o en manos de otros, la burguesía. Entonces hay que organizarse, ¿verdad?, una especie de ejército para ir y tomarse el poder y traerlo para acá, o instalarse en el lugar del poder. Esa idea de poder es absolutamente metafísica, como que el poder fuera una cosa, ¿se fijan? Y como es una cosa, ocupa lugar, y está en un lugar, se puede tener o no tener. Ese concepto de poder tan nuestro en los 50 y 60 es extraordinariamente, poco dialéctico. Es todo lo contrario de la dialéctica, eso es tomístico, eso es metafísico. El poder cruza la relación. Claro, el poder constituido como una cosa, eso es metafísica. Claro, con la imagen del Palacio de Invierno, que los bolcheviques asaltaron, que degollaron, qué sé yo, a los zares, etcétera, o los fusilaron en realidad, etcétera. Entonces, en los tiempos actuales el poder se entiende de otra manera. Y hay dos formas de entender el poder hoy día que están absolutamente legitimados, ¿no? Uno, que el poder surge, es una función de la asociatividad. Si nos asociamos, si formamos comunidad, ¿se fija? Si nos asociamos en red o en organización o como queramos, ¿no? Pero habiendo asociatividad, habiendo deliberación, podemos hacer cosas y resolver problemas. Y ahí hay poder. Por eso una gran filósofa judía que tuvo que arrancarse a Estados Unidos en la época del nazismo, escribió un libro pensando justamente en lo que fue el nazismo, y llega a esta conclusión: el poder no era, qué sé yo, el Reich, no era el Führer. El poder está, dice ella, el poder está potencialmente donde y cuando nos juntamos, y desaparece si nos separamos. Es una función de la asociatividad, porque juntos podemos hacer cosas y hacer cosas y resolverlas, ¿no? Esa es una definición que hoy día se acepta en todas partes. Por tanto, el poder está donde estamos nosotros, y depende de nosotros. Y la otra definición que se usa mucho hoy día, más sociológica, es, o tan sociológica como eso, es que tenemos poder cuando sabemos generar y administrar recursos. Entendiendo por recursos no solo la plata, no solo objetos materiales, sino que recursos humanos, cultura, memoria, experiencia, conocimientos, capacidades que todo el mundo tiene, para una cosa o para otra. Si sabemos administrar todas esas capacidades que tenemos, y si nos asociamos, todas estas capacidades convergen y las administramos adecuadamente, esos poderes. Lo que tú decías, las mutuales, las sociedades mutuales que existieron durante un siglo y tanto en Chile, y que el Código del Trabajo del 31 destruyó.
más era anterior al sistema de salud público, mucho de la forma de resolver los problemas de salud anterior a todo el sistema de salud pública, que es el Consejo de Higiene de 1889, Sí, Consejo sí, Superior de Higiene. sí. O sea, antes ya los mismos trabajadores resolvían sus mismos problemas de salud. Sí, pues las sociedades mutuales lo que hacían era reunir un fondo social, entre todos, en base a cuotas, tan simple como eso. Y con ese fondo social ellos operaban para resolver sus problemas de salud, de educación, muerte, ¿no es cierto?, pensión para la viuda, etcétera. Pero además de eso, como les sobraba plata, si lo administraban bien, les sobraba plata, entonces construían una sede, le llamaban casas del pueblo. Y en esa sede tenían biblioteca, como aquí, sala de reuniones, sala de actos, les hacían las veladas, porque hacían con vela, las veladas nocturnas, conferencias educativas, ahí instalaban su imprenta, ahí producían sus diarios, ¿te fijas? Entonces convertían la casa del pueblo en una casa para conversar, conversatorio como se dice ahora, para deliberar, para autoeducarse, para leer. Por eso montaron escuelas, ¿te fijas?, para educar a sus hijos. Entonces aprendieron a administrar esos fondos tan bien y con tal eficiencia, y quedaron tan contentos con eso, que un día se dieron cuenta, que no saben detalle histórico ahí, se dieron cuenta que si varias mutuales de una misma comuna se reunían, se asociaban, y formaban una, llamaban así, combinación mancomunal, entonces podían administrar no solo todos sus recursos de mutual, sino que además podían administrar los recursos del municipio. Por tanto, ellos dijeron, administrando nuestros recursos aprendimos a autogobernarnos. Si nos asociamos a nivel de comuna, podemos gobernar la comuna. Y eso es poder. Eso es poder. Por eso hoy día el poder no es solo el poder político es abstracto. No. ¿Qué significa? ¿Qué poder real tiene un partido político hoy día? ¿No? Aparte de su sede, no es poder. ¿No? En cambio, el poder que comenzaron a manejar las mancomunales, cuando se proyectaron al municipio, era el gobierno de una comuna, y comenzaron a hacerlo. Controlaron Valparaíso, Tocopilla, Coronel, Choague, como 5. ¿No? Se apoderaron de los municipios. Entonces dijeron, dice, todo lo que se puede hacer ahí, ¿no? Con los recursos de la comuna vamos a organizar empresas productivas municipales para el mejor servicio de las necesidades del pueblo. Panadería, por ejemplo, ¿no? El municipio comenzó a controlar el servicio eléctrico, los teléfonos, el transporte, la policía, todos los servicios para la comunidad. El municipio lo administra y el pueblo a través de eso gobierna. Eso es poder. Eso es lo que enseñaba Recabarren. Entonces, ya que aprendimos a gobernarnos en la mutual, después en las mancomunales y después en algunos municipios, el salto siguiente, gobernemos el país, pues. Por eso es importante esta definición: generar, administrar recursos con eficiencia. Eso es poder, eso es gobernar, ¿eh? Entonces hay que desarrollar esas capacidades. No está de más decir de que las mutuales fueron las únicas, fue la única vez que el pueblo manejó sus fondos sociales. Después del 31 los manejó el Estado. Las cajas, ¿no es cierto?, los públicos, particulares, ¿cómo se llama?, el seguro obrero, etcétera, etcétera. Y hoy día, después de Pinochet, los fondos sociales nuestros los administra el capital privado, los empresarios y aún más los extranjeros. Con grandes márgenes de plusvalía. Claro. Todas las AFP y la ISAPRE, ¿no?, son nuestros fondos sociales como trabajadores, empleados, etcétera, 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 pero lo administra el extranjero, en su beneficio, como dices tú, plusvalía que ellos absorben. Y que en Chile en este momento, estamos acostumbrados a las grandes cantidades, la suma de ambos es de 200.000 millones de dólares. Más que el PIB. Aproximadamente 40 veces lo que sería el presupuesto de la reforma educacional. Es de 2 veces el PIB chileno.
es la mitad de lo que se va a destinar para salvar a Grecia. Y es más o menos el 40% de lo que se requiere para salvar a Italia. O sea, es una cantidad monstruosa. Y es nuestra. Entonces, ¿cómo vamos a ejercer poder si no administramos lo nuestro? Este movimiento no administra ningún recurso. Entonces, ¿cómo se va a entrenar para gobernar? De ahí que los cabros chicos tienen intuiciones geniales, ¿no? Los secundarios. Son los primeros que plantearon, bueno, hay que hacer la renacionalización del cobre. Yo agregaría, porque no lo han dicho, hay que resocializar los fondos de pensión, ¿verdad? Y administrarlo para invertirlo en China, no invertirlo en otros países, ¿verdad? En los mercados, en las bolsas internacionales, como lo hacen las AFP y las ISAPRE. Entonces, el gran tema, entonces, poder se define hoy día de esa manera. Yo creo que tenemos en este momento el poder por asociatividad. El movimiento estudiantil está asociado como debe ser, no maneja recursos, ¿sí? Las asambleas territoriales también manejan más recursos. Yo le podría describir detalladamente, pero digamos en dos pinceladas. La asamblea de Magallanes, esa asamblea manejaba recursos a través de toda la gente que se asoció. Y ustedes saben, paralizaron la ciudad con 50 ¿cómo se llama? Barricadas simultáneas. Entonces los pacos no sacaron ninguna porque eran tantas que entonces pasaban por el ladito en fila india, ¿no? Hacían el quite, ¿no? Y ellos gobernaron 3 semanas. La asamblea de Magallanes gobernó 3 semanas, ¿no? E ignoró absolutamente al intendente, al alcalde, al senador por la zona, al diputado por la zona, nada. Y después que resolvió el problema, le dobló la mano al gobierno, entregó el poder, ¿no? Elegantemente. Don Gabriel. Porque manejó recursos, pero ahí terminó. Tenemos otras preguntas, pero creo que igual sería interesante abrir el conversatorio al público para alguien que quiera desarrollar alguna pregunta. O comentario. ¿Comentario? O crítica. O del Twitter también nos han llegado algunas preguntas. Vamos a revisar dos de Primero Twitter. los vivos, ¿no? Ya. Cerca de ya 1000 personas viendo la transmisión. Hay 1000 personas viendo la transmisión, interesante. Más que lo que estamos reunidos acá. ¿Qué efectos tiene la apertura económica y sus consecuencias sociales? Y Julio López quiere saber algunos ejemplos de generación de constituciones desde el pueblo en Latinoamérica. Están abiertos. Bueno, lo segundo, el ejemplo lo dimos, para que irse a otro país, porque han habido muy pocos casos también, eso es cierto. Pero en Chile tenemos la Constitución de 1828. Fue absolutamente generada por los representantes elegidos libremente por las comunidades locales, por los pueblos. Es momento de reeditarla entonces, que alguien imprima y salga la. Y repito, es la única vez en la historia de Chile que se fueron a Valparaíso para evitar las molestias que el patriciado santiaguino hacía en ese sentido. Y no está de más decir que esa constitución, la llamaron ellos mismos representativa popular, o popular representativa. Fíjese el título que le encontraron en esa época, en 1828. Y su objetivo, ¿por qué lo llamaron así? El objetivo de esa constitución era evitar que en Chile se constituyera, como lo habían visto, ¿no?, los monopolios comerciales, las tiranías comerciales. Esa constitución fue pensada contra Diego Portales, contra el patriciado santiaguino, contra los monopolios del capital, del comercio y contra los abusos que de ahí podían cometerse en términos dictatoriales. Entonces, una constitución pensada en ese sentido, del 28. Por eso es interesante. Pero además organizaron el Estado de una manera extraordinariamente inteligente, que sería largo explicarlo acá, pero para tener una pura idea. Ellos pensaron que la participación ciudadana tenía que darse hasta el más alto nivel del Estado. Entonces, primero en la municipalidad, en la comuna, después en la asamblea provincial o regional, después los representantes de las asambleas provinciales en el Senado,
Entonces el Senado formaba parte de toda la representatividad popular con participación ciudadana y funcionando en asamblea. Entonces el Estado tenía por tanto una parte absolutamente representativa, participativa, ciudadana, soberana. La otra parte del Estado, el presidente y la Cámara de Diputados, eran electos por votación nacional. Ahí el voto era individual. El otro era por pueblo, por colectivo, por comunidad. ¿Me fijas? Entonces, el intendente, que era problemático, fíjese cómo lo resolvieron. Las asambleas provinciales hacían una terna con 3 campeones, ¿no?, que elegía la asamblea, y el presidente elegía uno de esos 3. No ocurre como en toda la historia tradicional de Chile, el intendente lo designa al presidente, y al gobernador, y a su delegado, y al inspector, ¿cierto? No, aquí no. El poder centralista del presidente solo llegaba hasta sus ministros, ¿no? Porque hasta el intendente tenía que transarlo. Entonces, te fijas, un Estado con una doble estructura: la parte nacional, unitaria, representativa por voto individual, representando la nación, y la parte participativa, regional, localista, que llega hasta el nivel del Senado. Entonces es un equilibrio. Es la más inteligente de todas nuestras constituciones. Bueno, y suma y sigue, pues no podemos... Y quizá la pregunta hacía referencia a las constituciones, los procesos constituyentes que se han generado en los últimos años en Bolivia, en Venezuela. Bueno, claro, o sea, no ha habido ejemplos... Igual viene por el tema de llegar al Estado y... Claro, lo único que Ecuador esta constitución en donde hubo participación regional, comunal, en la generación de la constitución, sin embargo, fue a medias con el Estado anterior, los partidos políticos y la clase política. Entonces, por eso quedó una cuestión más o menos intermedia, en que no se llegó a constituir un Estado plenamente social, digamos, sociocrático, como se decía en los años 20. La otra pregunta era... Bueno, era sobre eso mismo, que preguntando dónde se encuentra la Constitución esa del 28. Que dice que estaban revisando la biblioteca del Congreso y no se encuentra. Habría que... No, sí está. Sí, sí está. Está publicado en varios textos, ¿no?, donde se reúnen las constituciones antiguas del año 1828. Estábamos conversando recién, la pregunta era si dónde se puede encontrar la Constitución de 1828. ¿Habría que reeditarla entonces? Para estudiarla. Para estudiarla, ¿no? Para que masifique. Sí. Hay una pregunta por allá. Yo la verdad es que tengo un par de inquietudes, quizás 3 inquietudes, no sé si puedo plantearlas las 3 en una sola pregunta. Y sobre lo de la Constitución de 1828 está en el sitio web de la Biblioteca del Congreso, se puede ver completa. Mi pregunta, por una parte, es ¿qué pasa con los militares? Porque usted mencionó que los militares fueron en algún momento una clase social. Entonces, ¿cómo podríamos hoy día recuperar, conociendo el estado actual de las Fuerzas Armadas, cómo recuperar a los militares como un actor social para la soberanía popular? Y otra cosa que me llama la atención a mí, y es que durante el gobierno de Frey, cuando hubo movilizaciones estudiantiles, que en esa época era contra la ley marco de universidades, que era un paso previo para privatizar, desde el gobierno se trataba de, o mejor dicho, se logró desprestigiar el movimiento usando una frase, incluso el mismo presidente decía, no hay que caer en el asambleísmo. Y el asambleísmo es precisamente lo que usted explica en la manera de hacer soberanía popular. Y me llama la atención que este gobierno, siendo aún más radical en lo neoliberal y en lo político, digamos, de derecha, no haya usado esa táctica de atacar el movimiento con ese discurso. Me llama mucho la atención, que no sea visible para ellos esa lista del movimiento. Eso sería. ¿Tu nombre es? Héctor. Ya, vamos a reformular la pregunta para las personas que nos están viendo a través de Twitter o por internet. Héctor primero nos contó que la Constitución de 1828 se puede hallar en la Biblioteca del Congreso Nacional. En el sitio web de la Biblioteca del Congreso Nacional, bibliotecadelcongresonacional.cl, buscan en Google y aparecerá. Y hizo la pregunta referida primero el rol de los militares en todos estos procesos constituyentes, porque don Gabriel recién hablaba del tema de la participación de oficiales jóvenes, también está el periodo de Marmaduke Grove en la época de los años 20.
Pero también tenemos la tradición de más de 22, 23 intervenciones militares en la historia de Chile para volver al orden patricio vigente, se podría decir. Y el tema para una protesta contra Eduardo Frei, cuando una ley marco de educación superior, el mismo Eduardo Frei criticaba el asambleísmo de los estudiantes, y que la pregunta es por qué acaso hoy día el gobierno, que es más conservador, no llega a criticar a los estudiantes por asambleístas. Bueno, lo primero, no hay duda que hace falta una profunda reflexión y una deliberación ciudadana acerca de nuestras Fuerzas Armadas y en particular el Ejército. Porque en estricto rigor, cuando uno contempla la historia desde la mirada ciudadana, uno llega a la conclusión inevitable de que en Chile hay dos clases políticas. La clase política militar, que es la que derriba los sistemas y después crea las bases para el nuevo sistema, o sea, hace política construyendo el Estado, echando las bases fundamentales del Estado. Es clase política militar. Y la clase política civil, ¿qué es lo que hace? Simplemente es recibir el Estado que los militares le entregan hecho y administrarlo. Administrarlo. Tenemos dos clases políticas. Entonces el problema aquí es que el Estado chileno ha sido construido prácticamente las 3 veces por el ejército, por imposición militar del ejército, 2 veces con terrorismo militar, 1830, 1973. Entonces ahí hay un problema que tú estás planteando, porque este ejército chileno, por darle un nombre genérico, es un ejército que se formó culturalmente de una manera muy peculiar, se formó combatiendo dentro de su territorio a los habitantes del territorio. Estuvo siglos combatiendo al pueblo mapuche, sigue, la Araucanía sigue militarizada, todos lo sabemos, ¿no? Estuvo un siglo y tanto combatiendo a los rotos, a los peones, al roto alzado, al roto insolente, al roto ladrón, al roto saqueador. Estuvo reprimiendo a los trabajadores organizados de la época de las mutuales, 1890, 1903, 1905, 1906, 1907, 19, 20, 21, 24. Reprimió a los campesinos, Ranquil, bueno, a través de la policía. Masacró a los trabajadores de Plaza de Armas, Plaza Bulnes, 1946. Después 57 en todo Santiago, 62 Población Caro, 67 en La Salvador, 69 Puerto Montt y 73. ¿Cómo es posible que en una sociedad tengamos un ejército que, tú decías la cifra, que durante 23 oportunidades ha masacrado, y ha masacrado los mismos? Porque si masacrara a uno y otro distintos, no, pues estaría más o menos equilibrada la cosa. Pero no, es la gran mayoría popular, ciudadana, productivista, democrática, participativa y además regionalista. Y ha privilegiado todo el tiempo a los mismos. ¿Quiénes? Ni siquiera los industriales, porque si hubiera favorecido a la burguesía industrial, algo nos habríamos beneficiado. Pero no. Siempre ha privilegiado a la burguesía mercantil, financiera, especulativa. No olvidemos que el Estado tipo lo montó Diego Portales, que era comerciante, especulador, monopolista y más encima fracasado, porque no fue pésimo con los negocios. Y hoy día, no es chiste, pero tenemos un Horst Pongman, que es un mercader, y sin contar las Falabella, los Ripley, los Polares, etcétera, etcétera, ¿no? Estamos dominados y hemos estado toda la vida dominados por el capital comercial, ¿no? Entonces tenemos un ejército que, por un lado, ha bloqueado el desarrollo de los movimientos industrializadores. Entonces reprimió a los artesanos, etcétera, etcétera, ¿no? No tenemos industria en este país porque han sido reprimidos los movimientos de industrialización, ¿verdad? Ha privilegiado a la peor forma de capitalismo que existe en el mundo, que es el mercantil financiero. Porque de acuerdo al viejo Marx, el capital mercantil financiero destruye las fuerzas productivas, y al destruir las fuerzas productivas no genera una clase trabajadora con perspectiva de desarrollo y carrera profesional o de oficio.
Lo que pasa con la genera industria masa en Chile. marginal. Lo que pasa con la industria en Chile. Claro. Entonces, y más encima estas masacres, y más encima nos construye el Estado. Este ejército han hecho todo en este país, ¿no? Y está enfermo, que digo yo, en mi opinión, una patología cívica, que consiste en creer que dentro de esta nación hay un enemigo interno. Y al enemigo no se le respetan los derechos civiles ni los derechos humanos, se le masacra cada vez que puede, se le tortura, que es lo que ha demostrado cuántas veces. Y hoy día, sin duda, este ejército, hay que reconocerlo, está intacto. Porque, claro, se juzgó unos cuantos señores, no sé cuántos, 80, 100, 150, con penas que son simpáticas, ¿no? No vamos a decir que son penas rigurosas, ¿no? Están en un resort ahí, Punta Peuco, no se parece nada a la cárcel de alta seguridad donde meten a los bomberos, como le llaman ellos, ¿no? Absolutamente distinto. Entonces tienen esta enfermedad cultural. Entonces por eso es que a los chilenos no lo han unido, lo han dividido, porque siempre masacran a un lado y privilegian al otro. Entonces nos han dividido ya 23 veces. ¿Cómo pueden decirse después que son nacionalistas? No son nacionalistas, son faccionalistas. Bueno, aquí hay una tremenda tarea porque están intactos. La única tarea posible aquí que nos queda a nosotros, porque ya no se les puede combatir con las armas, porque ya aprendieron a hacerlo, ¿no? Y aprendieron a torturar también, lo hicieron muy bien, desarmaron todas las organizaciones con la tortura, ¿no? Y de hecho Estados Unidos también. Entonces, parece difícil, ¿no?, echarle a combatir en territorio militar, en el negocio donde ellos son fuertes. Pero el problema aquí es que están cívicamente enfermos, digo yo. Por tanto, ahí la ciudadanía debe intervenir. ¿Pero cómo, debe intervenir. Proceso de democratización de la Fuerza Armada, empezar a cambiar las formas de cómo se forma el militar, empezar a hacer estos cursos para que ellos aprendan. Bueno, es indudable que si estamos preocupados de intervenir la educación para nuestros hijos, ¿por qué no intervenir también el proceso educativo de nuestras Fuerzas Armadas? ¿Por qué tenemos que aceptar que ellos se autoeduquen, que tengan sus propias mallas curriculares, sus profesores, que filchen a los profesores para que hagan las clases, que van a estudiar sus posgrados, como queramos llamarlo, a Panamá o a Estados Unidos? ¿Y qué es lo que aprenden ahí? ¿Qué es lo que enseñan en Estados Unidos? Guerra sucia. ¿Cómo masacrar a su propio pueblo si estos se ponen antiliberales? Eso lo han demostrado, ¿no? Todos sabemos eso. Entonces, ¿por qué no intervenir, digo yo? ¿Por qué no intervenir como ciudadanos para nosotros decir, bueno, ustedes tienen que educarse así como nosotros queremos? Y reeducarlos, ¿no? Aprender la verdadera historia de Chile y que se la metan en la cabeza, que sea una corriente eléctrica, ¿no? De alguna forma. Pero eso no basta. Porque hay que reorganizar el ejército, porque hay dos tipos de ejército en la historia, ¿no? El ejército profesional, pagado, ¿verdad?, que monopoliza las armas y se le instruye en el manejo de las armas hasta nivel exquisito, ¿no? Y el ejército de ciudadanos, que es ese ejército, ¿no es cierto?, que se forma con ciudadanos que reciben instrucción militar, esporádicamente, una vez al mes, una vez a la semana, qué sé yo, y que solo se constituyen como ejército cuando hay un riesgo real. Si no hay riesgo real, se disuelven y siguen siendo ciudadanos, y como son ciudadanos deliberan. Por eso que el ejército patriota era de ciudadanos y deliberaba, y por eso que echaron abajo a Higgins, y por eso que exaltaron a Freire. Nuestro ejército partió siendo de ciudadanos, pero poco a poco se fue transformando, y después que lo prusianizaron, fin del siglo XIX, es un ejército típico, ¿no?, profesional, pagado, y por tanto, por esa característica, como monopolizan las armas a nivel profesional, pueden volverlas, si se les ocurre, en cualquier dirección, ¿no? O pueden obedecerle a quien le paga más y mejor, ¿no? Por eso Rousseau nunca aceptó el ejército, Juan Jacobo Rousseau, profesional, pues dijo, son mercenarios, son rufianes, ¿no?
porque no obedecen en última instancia a la ética que le da su comunidad, su propia nacionalidad, que le da, qué sé yo, la ciudadanía. Su ética puede independizarse del lazo ciudadano. Entonces eso es peligroso, por eso es que Rousseau nunca aceptó el ejército profesional. Entonces aquí hay cosas que hacer, hay una gran tarea por hacer ahí. Y si hablamos de educación, hay que incluir esa pata, yo creo que es bien importante. Nos quedan 5 minutos, hay una pregunta ahí. Si puede, la hacemos las 3 preguntas que hay para resumir. Bueno, a mí me llama bastante la atención la manera en la que se refiere de nuestras Fuerzas Armadas, o pareciera ser que aún se enfatiza en pensarnos todavía como un pueblo unificado o como un Estado-nación. Entonces, si el poder reside en la asociación mutua, pueblo constituyente, ¿por qué parece tan importante lograr la legitimación del Estado que se ha visto se constituye como una creación burguesa? Porque si el poder de alguna manera reside en los pueblos, la manera más efectiva de combatirlo simplemente sería la no cooperación y la oposición y la recuperación de los recursos. Ya, una, dos, acá hay otra. ¿Yo? Sí. Mi pregunta es un poco distinta, don Gabriel. Tiene que ver con cuál es el rol de la universidad en este momento. Nosotros tenemos un movimiento estudiantil que nace en gran parte de las universidades públicas. En este momento tenemos las universidades públicas que están siendo asfixiadas por muchas cosas. Y uno se pregunta, bueno, ¿hasta dónde la universidad va a alcanzar a sobrevivir? O esta universidad pública va a fallecer. Entonces uno mira para atrás en algunas universidades, como la mía, la Universidad de Santiago, y uno dice, bueno, esto ha pasado ya bastantes veces en la Universidad de Santiago. Partió siendo una escuela de arte y de oficio, cambió una Universidad Técnica del Estado, después vino el golpe militar, Universidad de Santiago. ¿Qué viene ahora? ¿Cuál es el rol de la universidad en este movimiento? ¿Y la tercera, Sebastián? Sí, quería preguntar algo más de política actual de Organización, en particular sobre un personaje aquí que es Hinzpeter. Quería preguntarle su opinión sobre este personaje Hinzpeter y su relación con el Estado de Israel. ¿Ya? Y en relación a ello, ¿qué nos puede decir acerca de si Hinzpeter efectivamente, como especulan algunos, está trabajando para el Estado de Chile, ¿ya? Para los intereses de Chile, o para el Estado de Israel? Eso es una. Y la otra es sobre el rol de los medios de comunicación en los tiempos actuales, ¿ya? En tiempos de movilizaciones sociales, el rol que ejercen los medios nacionales, ¿ya? De comunicación, y el rol que pueden ejercer otros medios de comunicación distintos a ellos, como lo es el ciudadano, por ejemplo, ¿ya? Y cómo califica el rol que juegan estos medios de comunicación. Ya, resumiendo las 3 preguntas, ¿una cuarta? Quería saber su opinión en relación a este movimiento estudiantil, si hubiese tenido la misma fuerza que tiene ahora con este gobierno de derecha que con un gobierno de concentración, porque la visión, tal vez uno puede decir que aquí con este gobierno de derecha se agudizaron las contradicciones. ¿Hubiese pasado lo mismo en el gobierno de concentración? ¿Hubiesen seguido manejando mejor políticamente y hubiese sido la misma fuerza? Eso, me gustaría saber su opinión al respecto. Ya. Para resumir las 4, aquí se hicieron 4 preguntas para nuestros amigos que nos están viendo a través de internet. La primera tiene que ver con, si la entendí bien, tiene que ver con el tema de cómo seguir apostando a acopar el Estado cuando se pueden generar otras formas de participación. Va por ahí. 2, que tiene que ver con el rol de la universidad pública hoy día, ya en el siglo XXI. El tercer punto, la tercera pregunta tiene que ver con qué opina del señor Hinzpeter, el ministro del Interior, y también el rol de los medios de comunicación en estos procesos de movilización social. Y la cuarta pregunta tiene que ver si de alguna forma esta emergencia, esta protesta de este año, esta emergencia de movilización ciudadana se hubiese dado bajo un gobierno de la concertación. Esta pregunta más complicada. ¿Cuánto tiempo tenemos? 5 o 10 minutos. Lárgala. Difícil. Porque Difícil. hay por lo menos 2 preguntas que son gigantescas. Son enormes porque implican cuestiones de fondo muy importantes. La primera del maestro ya, si entendí bien también,
tiene que ver con la idea de por qué movernos para construir Estado. A lo mejor podemos usar otros medios, ¿cierto? Bueno, es propio de los movimientos sociales modernos, digamos, o postmodernos, si queremos decir. Los modernos son los de masa, los sociales vienen después de eso. Es propio que tienden a desarrollar poder por sí mismos. Pongamos un ejemplo rápido para cortar la respuesta. A mí me gusta mucho el movimiento de los sin tierra en Brasil. Porque los movimientos de los sin tierra en Brasil partieron sin tierra. Y se la tomaron. Y la defendieron a balazo. Hasta que se le reconocieron posesión, propiedad, cualquier régimen ahí. Pero una vez que se apropiaron de eso, empezaron a hacerla producir. Y le hicieron producir muy bien, con mucho trabajo, qué sé yo, y lograron, generaron grandes ingresos en base a eso. Como producían mucho, dijeron, tenemos que organizar en consecuencia empresas de comercialización. Y organizaron empresas de comercialización. Como eso le significó ingresos monetarios importantes, fundaron instituciones financieras. Y con todo ese aparataje, dijeron, de repente hay que invertir por aquí, por allá, hay que hacer obras de infraestructura importante, construir caminos, hay que conseguir crédito. Pero ya con todo eso, pueden conseguir crédito en la banca internacional. Con todo eso ya dijeron, bueno, tenemos que ser más eficientes en la producción agrícola, la producción industrial, la cuestión comercial, la cuestión financiera. Necesitamos prepararnos para ser eficientes. Entonces fundaron escuelas, institutos profesionales. O sea, generaron toda una sociedad productiva, comercial, financiera, educativa, cultural, autogobierno, poder multidimensional. En este momento el MST tiene alrededor de 30 millones de brasileños incorporados a su movimiento. Entonces ellos dijeron, no necesitamos Estado. ¿Para qué? ¿Para qué? Desarrollamos el poder popular no como el reclamo y el puño en alto, como nosotros pensamos en los años 60, sino el poder popular multidimensional, productivo, comercial, cultural, etcétera, en nuestro beneficio. Entonces, el Estado nos da lo mismo. Podemos presionar desde fuera el Estado nacional y chantajearlo. Ustedes quieren votos, tenemos 30 millones. ¿Qué nos dan? No necesitamos ustedes nada más. Así que si quieren votos, bueno, negociemos. Pues mira, lo mismo ha ocurrido en otros movimientos sociales. Yo siempre cito uno que conocí porque también es perfecto desde el punto de vista de los campesinos en Sri Lanka, en un valle de Sri Lanka. Usted está sometido al régimen de los monzones, que es muy anárquico, muy anarquista, el sistema de los monzones. Entonces el valle ellos no podían trabajarlo bien porque las lluvias de repente llegaban, de repente no llegaban, de repente llegaban muchas, entonces estaba la pobreza más grande en el valle. Entonces los campesinos dijeron, la única solución, se reunieron, la asamblea, aquí es que construyamos una gran central hidroeléctrica. ¿Ya? Entonces ahí juntamos el agua, la manejamos a nuestra pinta, cuando llegue el agua se almacena allí y más encima producimos electricidad. Y por sí mismo comenzaron los trabajos, con mucho esfuerzo, pura iniciativa. De ahí comenzaron a juntar capacidades, se fija lo que estaba diciendo recién. Y cuando ya la obra estaba medio avanzada, entonces sugirieron algunos ingenieros que los ayudaran, y muchos ayudaron. Y la obra comenzó a avanzar, avanzar, avanzar. Cuando ya estaba tan avanzada, pidieron crédito, les dieron, terminaron la obra. Controlaron el monzón, regaron el valle a su pinta, energía hidroeléctrica, y comenzó el desarrollo del valle. Y por tanto resolvieron sus problemas. Cuando ya estaba el valle desarrollado, llegó el gobierno a instalar ahí, ¿verdad?, sus gobernadores. Le dijeron, no, aquí nosotros hemos construido todo, nos autogobernamos, reconocemos su gobierno, reconocemos el Estado, pero aquí nos autogobernamos. No, ahí no se requiere el Estado, ¿te fijas? Pero hay que desarrollar el poder en todas las dimensiones posibles. ¿Qué es lo que pasa en Chile? Como dijimos hace un rato, no tenemos recursos. No tenemos recursos. Los únicos que han desarrollado poder popular en el sentido productivo son los pobladores.
del MPL, Peñalolén. del Movimiento Pobladores en Lucha, que se dieron cuenta que si esperaban que el gobierno les construyera casa, para que les construyera casa tipo Copeva, que se llueven todas, ¿no es cierto?, y se caen solas, y se escucha de una habitación a otra todo lo que hace la otra persona, entonces dijeron, no, lo mejor que nosotros construyamos las casas. Y organizaron una empresa productiva, constructora, ¿no? Comenzaron a juntar fondos para comprar sitios a crédito, y comenzaron a hacer funcionar su empresa constructora. Entonces, cuando estaba funcionando, arquitectos amigos, constructores amigos, colaboraron, el mismo cuento. Y ahí tienen los están desarrollando departamentos de poblaciones ahí en Peñalolén, y tienen varios proyectos en el centro de Santiago que compran casonas antiguas, tipo convertidos larguísimas hacia adentro, para construir nuevos sistemas. Bueno, y ellos están produciendo. Igual juegan con el Estado en los subsidios, o sea, porque conocemos la experiencia de MPL, Claro. Hemos hecho algunos reportajes de eso. Ellos también nos han negado a participar con el Estado, o sea, incluso uno de sus dirigentes, ahora es concejal de la comuna de Peñalolén, están promoviendo un plebiscito, pero ellos ocupan el tema del subsidio, ocupan la formar una empresa, la EGIS, empresa de gestión inmobiliaria, porque un día dijeron ya, el poblador se le exigía, oye, tienen que tener 200.000 pesos para postular el subsidio, y nosotros tramitamos todo, y siempre ahí estaba entre el Serviu, se armaban estas empresas de gestión inmobiliaria, y esas instancias intermedias, habían tipos que iban a puro ganar plata, y dije, pero nosotros podemos hacer eso, y armaron eso, armaron la constructora, Claro. y en hecho... Bueno, eso es poder productivo. Eso es poder... Claro, entonces, pero están comenzando. es incipiente. El resto de nosotros nada. Por las comunidades campesinas quizá también hay alguna experiencia así, yo creo, en las redes Por eso la de asamblea semilla. están caminando en esa dirección, lo que está haciendo Calama. Sí. La asamblea regional, que es muy simple, nosotros producimos cobre para todo Chile, para el mundo, hasta para China, qué sé yo. Y en Calama tienen Bueno, recursos. que aquí por lo menos 30% inversión interna. Porque Calama es una ciudad, Y tienen recursos los... las 3P que le llaman, ¿no? Las 3P. La otra pregunta iba sobre el tema de... La segunda. La segunda pregunta sobre el rol de la universidad pública hoy día. Esa es la tercera, creo. Pero da No, lo la mismo. segunda. Es un tremendo gran tema Tema. que también costaría muchísimo, porque es muy largo para desarrollarlo. Pero hay que tener presente lo siguiente, que en los años 80 se produjo una, llamémoslo así, revolución epistemológica en el mundo, por el cual, ¿no es cierto?, colapsa el capitalismo industrial, o sea, pasa a un segundo plano, emerge el capital financiero, ¿no? Y comienza todo este periodo postindustrial que le llaman, con la hegemonía del capital financiero. Al producirse ese cambio, que es una verdadera revolución dentro del capitalismo, se produjo una alteración total de los paradigmas del conocimiento. Porque el industrialismo, ustedes saben, hizo apogeo entre 1945 y el 82, la época que llaman también el Fordismo, la etapa fordista del capitalismo, donde la industria era gigantesca, ¿no es cierto?, una escala de ganancias gigantesca, sindicatos gigantescos, entonces el Estado keynesiano que ayudaba también a esta gran empresa de otra manera, no podemos entrar en detalle. La cuestión es que todo un sistema político, empresarial, sindical y cultural para desarrollar la industria a escala gigantesca. Entonces eso hizo necesario gobernar todo ese tremendo aparataje de acumulación desde un poder central, o el Estado o la gran empresa. Entonces hizo necesario que la ciencia se adaptara a ese poder central para planificar. Universidad Nacional. Entonces, por eso se instala el ojo de la ciencia, por decirlo así, en la cima del poder, en el centro de un tremendo sistema productivo, político, militar, etcétera, y mira hacia abajo, diga, a la masa. Y todo lo reduce, por tanto, a números. Encuesta, estadística, número, encuesta, estadística, ¿no es cierto? Los valores de la bolsa que suben, baja, todo se cuantifica. Ese es el momento en que las ciencias sociales piensan siempre en totalidades, y aparece la gran teoría del desarrollo, gran teoría de la dependencia, gran teoría de las estructuras funcionalistas, gran teoría para cambiar todo eso de la revolución, gran teoría del partido que va a hacer el cambio, todo gran teoría. ¿Quién construye la teoría? La universidad.
Entonces, durante el 45 y el 82 las universidades se fueron, como dijo un sociólogo alemán, y muy interesante, Klaus Hofer, dijo, en esa época las ciencias sociales se sentaron a la diestra del poder. A la diestra del poder. Y miraban de arriba todo. Gran teoría grande. ¿no? Y las universidades produjeron esas grandes teorías de desarrollo. En Chile, Eduardo Frei, ¿no es cierto?, tenía un equipito que les planificó todo. ¿no? El padre Beckerman, ¿no es cierto?, teórico, Universidad Católica, de Sal, etcétera, le planificó la promoción popular para los pobladores. El CEREN planificó también para la democracia cristiana. El CESO para Salvador Allende. Hasta Miguel Enrique tenía un campeón ahí que le soplaba teoría, Rey Mauro Marini. El Partido Socialista tenía a Teodoro dos Santos. Allende tenía este español, ¿cómo se llama? Se me olvidó el nombre ahora. Que es abogado, que después se agarró con los chilenos y con Pinochet. Joan Garcés. Joan Garcés, entre otros, digo. Bueno, eso colapsó el 82. Colapsó el 82. Entonces las grandes industrias se desmigajan, aparece, ¿no es cierto?, la microempresa, aparece lo que llaman ellos el outsourcing, o sea, la externalización de la empresa, se subdivide, se convierte en empresas chiquititas, ¿no? Los sindicatos también se fragmentan, se pulverizan, entonces ya no hace falta gran teoría, no hacen falta las grandes universidades. ¿Qué es lo que hace falta ahora? Ciencia para resolver problemas chicos, de inversión, de circulación del capital financiero, dónde invierto, dónde no me conviene invertir, dónde voy, de dónde me arranco, información concreta, precisa. Entonces las universidades no estaban adaptadas para eso. ¿Por qué razón? Porque lo que querían conocimiento de este tipo, para invertir, para moverse en el mercado, que viene después de 82, eran gente que compraba conocimiento para resolver su problema. Entonces no le compraban a la universidad, porque no estaban preparadas para eso en la universidad. Entonces compró científicos privados. Y estos se articularon entonces en pequeñas empresas, pequeños trusts de cerebro que le llamaron, think tanks, o consultoras, o como le llaman hoy día, clasificadoras de riesgo. Entonces ahí se fueron juntando los intelectuales, los académicos. Entonces recibían de los clientes cuestiones específicas. Tengo este problema específico, resuélvanmelo científicamente y le pago tanto. Sumas suculentas. Entonces la consultora le producía conocimiento estratégico, pero vendía el conocimiento a ese señor, a diferencia de la universidad, que producía conocimiento universal para el consumo de todo. Por eso publicaba el conocimiento. Las consultoras no publican, venden, y el cliente se queda con el conocimiento que compró. Entonces ahí surgió, te fijas, un paradigma cognitivo a partir del 82, consultorial, donde los consultores ganan 10 veces más plata que un pobre profesor universitario. Vaya si yo lo sé. Y esos son los que hoy día gobiernan el mundo, pues. Chile se guía por lo que dice una de estas, ¿no? Standard & Poor's. Tanto la Concertación como este gobierno están atentos a lo que dice el Standard & Poor's. Clasifican a Chile para arriba, para abajo, bajó el puesto tanto, qué sé yo, y todos están atentos a eso, ¿no? ¿Se fijan? Le bajó un punto la clasificación en Estados Unidos y quedó la escoba en Wall Street inmediatamente. Y en todo el mundo. Entonces ahí hay poder. Eso es lo que llamo hoy día la información como poder. Hoy día ese poder existe, pero no está en la universidad, está en las consultoras, sobre todo en la internacional. Entonces deben haber unas 200 consultores en el mundo y que son los que manejan hoy día la inteligencia para cómo el capital financiero se mueve, invierte, desinvierte, etc. Eso provocó que los estados, la universidad, mire, ya no me sirve. Yo le voy donde las consultoras si quiero algo. Tal como el Estado, en la época de la Concertación, tengo este problema de la delincuencia, dijo, no consultó a la Universidad de Chile para nada, menos la Universidad de Santiago. Paz Ciudadana. Paz Ciudadana.
Y la concertación se guió por todo lo que le dijo Paz Ciudadana, que es de derecha, ¿no? Es de Mercurio, ¿no? Entonces la derecha tiene como 5 o 6 tanques pensantes. Pero de alguna forma, todo este pensamiento, yo antes del gobierno de Piñera veía que había muchos, estos centros de pensamiento, Libertad y Desarrollo, el Instituto Libertad, Paz Ciudadana y otros más que había, el mismo Centro de Estudios Públicos, y todas estas productoras de encuestas, muchas, de alguna forma llegaron a gobernar con todo este saber. Uno veía la lista de expertos en Paz en Libertad y Desarrollo, tenían expertos para transporte, para políticas públicas, para agua potable, pero todos estos expertos llegaron al gobierno y han sido unos completos incompetentes. Entonces también de alguna forma la misma gestión de Piñera pone en cuestión todo el saber que siempre desarrollaron con esa lupa que establecieron sobre el Estado, sobre las políticas públicas, de la concertación, sobre la historia. Pero de alguna forma en el momento de gobernar han sido unos verdaderos incompetentes, de alguna forma el know-how no han sabido hacerlo. No, que no es un conocimiento para gobernar, Sí. es un conocimiento para empresas, para inversión específica. Pero hablando de lo Para medidas público, concretas. pero ocultaba lo público, revisaban. Pero el problema aquí es que eso significó, te fijas, la decadencia de la universidad, que pensaba en el país. La Universidad de Chile pensaba en el país. La Católica también trató de pensar el país desde Frey para adelante. ¿Te fijas? Entonces, ¿qué ocurrió? Que ya los estados seguían ahora por las consultoras, no por las universidades. Entonces les da lo mismo. Y los empresarios descubrieron al revés, a través del mercado, que las universidades pueden ser fábricas de títulos Buen negocio. profesionales. No entidades que piensan el país, porque hoy día no se piensa el país, se piensan las empresas nomás. Claro. Entonces, de ahí que la Universidad de Chile les da lo mismo a estos gallos, ¿no? Y a la concertación lo mismo. Y de ahí que la pobre tiene hoy día un financiamiento basal, como dicen ellos, ¿no? Del orden del 12-13%, la Universidad de La Serena 1,5%, la de Arturo Prat 0,7%, o sea, en la práctica se autofinancian como pueden. Y por cierto, en ese caso, no pueden constituir centros de investigación y pensantes que estén pensando más encima del movimiento popular. O sea, eso no lo financia nadie, ¿no? Por eso que el movimiento popular, y eso es lo importante, tuvo que comenzar a pensarse a sí mismo en los 80. Por eso surgió la educación popular. Talleres culturales, talleres de historia, talleres de psicología social de las compañeras, sobre todo, ¿te fijas? Talleres de salsa, no te vas a aprender a bailar salsa, ¿no? Etcétera, etcétera. Y por eso es que hoy día el grueso de los estudiantes de los quintiles 1 y 2, que componen el 33-34% de los estudiantes de la educación superior, es un tercio. Los más pobres ocupan un tercio del estudiantado universitario. ¿Qué están haciendo con su trabajo de cátedra, con su tesis de licenciatura, su tesis de magíster, su tesis, porque están llegando hasta los doctorados, ¿no? ¿Qué están estudiando? Se están estudiando a sí mismos. Yo dirigí una cantidad, pero ya no sé cuántas tesis de estudiantes que estudian su población. El club de barrio, los hip hoperos, los punk, los choros, los delincuentes, los traficantes, las prostitutas, las compañeras prostitutas, había que decir, los homosexuales, las lesbianas, han estudiado todo y se están estudiando a sí mismos. Entonces, lo que no hace la universidad como universidad lo hacen ellos a través de sus tesis. Si ustedes leen las tesis universitarias van a aprender mucho más que leyendo lo que publican los académicos. Yo se lo aseguro. Y ha surgido además la producción intelectual a nivel de los mismos pobladores. Hay una cantidad enorme de historias de población escritas por los pobladores. Historias de talleres de lavandería escritas por sus mujeres. Historias de vida contadas por ellos mismos. Historias de los hip hoperos contadas por ellos. Punks. O sea, se autoinvestiga. Hay ciencia popular. Entonces es un paradigma, ¿te fijas? Histórico-social o social, que le salió al camino al paradigma consultorial y que está complementando el paradigma académico que está en decadencia, pero le sacan el jugo a la universidad los cabros. Entonces no nos extrañemos que los chiquillos tengan este potencial cultural hoy día y esta certeza de que ellos tienen la verdad, ¿no? Entonces, claro, la universidad tiene unos pocos... Diciendo el capitalismo por la ventana. Sí.
Es por eso que las universidades no están pensando el país, pero intelectuales sueltos sí. Somos pocos. Somos pocos. Yo diría que lo que estamos corriendo para arriba y para abajo en torno a este movimiento social no pasamos de una docena. No pasamos de una docena. Pero, ¿cuál es la gracia? Que la base social está pensando, está autoeducándose, entonces da gusto, uno encuentra el tiro, interacción, y uno aprende también de la base social, pues obvio, ¿no? Aprende muchísimo. Por eso la historia social que yo practico está en parte metida dentro de las metodologías científicas clásicas y en parte metida en la calle, aprendiendo de la calle. Se mueven los dos ámbitos. Y lo mismo hace la psicología social. Lo mismo están haciendo todas las personas que hacen trabajo social, que estudian trabajo social. Han hecho una cantidad de tesis lindísimas sobre este problema. Los sociólogos que estudian el desarrollo local. O sea, este es un movimiento que tiene su paradigma cognitivo propio, ayudado por ciencias sociales amigas que bajan de la universidad a la calle. Entonces, el paradigma consultorial está bien, trabaja con el mercado, pero nosotros estamos trabajando en movimiento. Y la universidad va a tener que definirse, entonces, ¿para qué lado se van a ir? ¿No? Para la consultoría van a ganar mucha plata ahí, pero van a perder el alma mater, o se vienen para abajo y probablemente van a perder plata, pero van a encontrar la satisfacción que encuentra alguien que se mete en la realidad, ¿no? Eso. Y en ese sentido, para terminar, la cosa de las comunicaciones. Los medios de comunicación. Los medios de comunicación de masa. Lo mismo que el paradigma consultorial, ok, que trabajen ellos, nosotros tenemos nuestro. Lo mismo cabe aquí decir, los medios de comunicación de masa, ok, de masa, dije, de masa, ¿no? Mercurio, La Tercera, la televisión, etcétera. Da lo mismo, porque tenemos nuestros propios sistemas de intercomunicación, ¿no? Sobre todo hoy con mayor dispositivos tecnológicos. Que el celular, que el Twitter, ¿no es cierto? Que digamos, periódicos como este, canales como este, ¿ya? Y además la conversación oral, ¿no? El cabildeo que se produce en todas partes, los colectivos universitarios, sobre todo de esta hora, viernes en la tarde, que se forman en los patios, ¿no es cierto? Circulitos, 6, 8, 10 personas, métale chela, meta su traguito, su pito, ¿no es cierto? Y vamos conversando. Y ahí se debaten las cosas, ¿no? Entonces hay intercambio oral, se conversa mucho, por eso tenemos asamblea por todas partes. Hay intercomunicación electrónica, hay diarios como este, hay diarios electrónicos. Pero de igual forma hay un monopolio de alguna forma discursivo sobre la memoria que, bueno, quizá la revuelta estudiantil en el último tiempo han demostrado que igual son resquebrajables, porque interesante, las generaciones más subjetivadas por el paradigma neoliberal de compra, de hasta ti mismo con la ropa que te vistes, con las zapatillas que usas, con la tecnología que adquieres, es la misma generación que está saliendo a las calles a protestar, pero también igual son medios como por su masividad y por su capacidad de llegada, igual generan un efecto importante dentro de la formación de subjetividades y de las percepciones que tienen de los mismos movimientos. O sea, por ejemplo, el trabajo que usted describía sobre 1918, la asamblea obrera, los clubes populares, las casas del pueblo, hoy igual está cruzado por la existencia de televisores en todos los hogares que en esa época no existían. Igual hay es un periodo diferente. No se ha hecho ninguna investigación seria acerca del impacto real de la televisión pagada, digamos, en la subjetividad y en la disposición, digamos, político-histórica de los sujetos. No se ha hecho ninguna. Y los que se han hecho han demostrado que es cierto, la gente se sienta, cae como bolsa en un sillón cansado en la tarde, prende la tele y ve cualquier cosa y se entretiene. No significa que la tele lo forma. La realidad es demasiado potente para que la tele la sustituya, ¿no? Yo siempre cito el caso de una pobladora que, mejor de una amiga que se juntó con una pobladora para ir a trabajar a los frigoríficos de fruta y pescado, ¿no? Aquí en Santiago, que trabajan toda la noche. Entonces se inscriben puras mujeres y están las mujeres ahí toda la noche, y mi amiga fue en la noche para ver cómo funcionaba la cosa, embalando cuestiones congeladas en cajones y van
los cajones los van armando pilas hacia arriba, porque le pagan por pilas. Entonces, si alguien, imagínate el trabajo ese pesado en la noche, con la cuestión fría, helada, qué sé yo. Entonces, si una mujer está débil, está esperando guagua, está enferma, qué sé yo, y no puede levantar los cajones a la altura que se requiere, nadie ayuda. Porque todos están apurados con su propia pila. No hay solidaridad. Entonces no hablan entre ellas. Y están toda la noche. Entonces el otro día salen, pasa el bus de la empresa, se la lleva de vuelta a los barrios de donde venían, y me cuenta la amiga acá que nadie hablaba dentro, nadie hablaba en el bus, y siguió con esta amiga hasta la casa, llegó hasta la casa, cayó como, imagínense, como bolsa ante la tele, prendió la tele y se quedó mirando así. Y claro, los programas de farándula, que no dicen nada, la entretienen. Pero no significa que ella está siendo formada por la tele, es la realidad la que le está formando, es mucho más fuerte la realidad. Además, el people meter no significa adhesión con lo que se está viendo. Claro. Que los medios confunden eso. Además que si uno atentamente ve la televisión, no tiene nada formativo, o sea, todo es farándula, y unos programas horrorosos que transmiten en las horas prime, ¿no es cierto? Los programas de entrevistas son muchas veces un chivateo, porque están, como dijo alguien por ahí, con 4 periodistas delante, como enfrentar un pelotón de fusilamiento, ¿no? O 4 inquisidores que te quieren pillar en falta, ¿no? Claro, entonces te bombardean así como si fueran culpables, ¿no? Entonces, eso no es formar a nadie, o sea, al contrario. Entonces, yo diría que los medios de comunicación tienen mucho menos peso real en el movimiento popular que lo que se cree. En cambio, muchísimo más potente la intercomunicación horizontal. Es eso lo que determina la fortaleza de este movimiento, ¿no? Ahora, claro, si uno se atiene solo a lo que dice la tele o los diarios, entonces va a pensar, bueno, este movimiento son los rostros que muestran, ¿no? La Camila, el Gajardo, el Jackson, en fin, nos muestran toda la cantidad de el archipiélago pensante que está por debajo y que no se ve. Bueno, eso y Hinz-Peter yo diría, bueno, no hay mucho. Lo único que diría yo es que si Piñera tiene, de acuerdo a las encuestas CEP, no recomiendo atenérselas a Dimarc, ¿no? Porque hay conexiones, hay muy estrechas con eso. Piñera está entre el 24 y el 23% de aceptación ciudadana. 24-23%. Si somos escolares y le ponemos nota, ¿cuál es la cuarta parte de 7? Es 1, y tanto, ¿no es cierto? Si alguien está calificado con 1, y tanto, en el colegio no solo lo reprobamos, sino que lo eliminamos para la próxima temporada. O sea, Piñera claramente es susceptible a la revocación que estábamos hablando ciudadana. 1,3, 1,4, no sé cuánto sale, ¿verdad? Eso es rechazo. Y Hinz-Peter, que es su lacayo, con mayor razón, o sea, vale hongo. Hinz-Peter se imaginaba como Antonio Vara. Claro. Entonces, que tenga conexiones con la comunidad judía, yo no sé si las tiene o no. Por último, daría lo mismo. Porque lo que pesa aquí no es tanto sus enlaces étnicos como la opinión ciudadana, y la opinión ciudadana es lapidaria, por lo menos con Piñera y otros campeones. Que aparezca allí Gorbone con cierto porcentaje superior o Alamand, eso no dice nada. Porque ¿cuánto saca? Como un 60 y tantos por ciento, 70% de prestigio, no es por lo que han hecho políticamente. Es porque Goldborn estuvo en la boca de la mina esperando ahí, ¿no es cierto?, que había acontecido, que salieran los mineros y los abrazó y qué sé yo, y ahí se ganó el prestigio. Pero no es de él, no es por ser político, ni como ministro. ¿Qué es lo que ha hecho como político, como ministro? Absolutamente nada. Y el otro campeón, Alamand, ¿por qué está la simpatía? Porque bueno, estuvo Juan Fernández, ¿no? Y casi lloró el hombre ahí porque estaba no sé quién, un tío, un amigo, un pariente. Y qué sé yo, y puso una cara seria que tiene. Entonces, claro, el hombre también por emotividad, por osmosis, pero no por la obra que han hecho.
No, yo creo que Hinz-Peter habría que revocarlo, igual que a todo el gobierno en su conjunto. No, pero la última. Ah, perdón, ¿cuál era? Se hubiese emergido el movimiento estudiantil en un gobierno de la concertación. Es buena pregunta. Y es larga. Sí, es buena ¿Cómo estamos pregunta. de tiempo suyo? Yo tendría que irme. 10:15. Bueno, de haber sido un gobierno de la concertación, el segundo gobierno de Frei, que indudablemente era el peor candidato que la concertación pudo tirar, yo creo que el movimiento habría existido igual porque la mercantilización iba a seguir lo mismo. Y la presión habría sido mucho más, tal vez menos antagónica, menos dura, pero habría impactado más fuertemente en el gobierno de la concertación. Porque de alguna manera ellos se sienten demócratas, de alguna manera se sienten, hasta se llaman socialistas, etcétera. Habrían tenido que reaccionar, ¿no? Habrían tenido que reaccionar, porque de todas maneras la depresión del voto les habría afectado, si no en la presidencial, en las posteriores, y habrían tenido que ceder un poco más, pero en ningún caso habrían cedido más, creo yo, que lo que va a poder ceder, no va a ceder nada Piñera y compañía. Habría sido como una pelea entre amigos, ¿no? Pero sin mayores resultados, creo yo. En cambio, este antagonismo tiene la ventaja de que, como van a decirnos de todas maneras que no, van a dar unas pitijañas sí, de concesiones, permite entonces pensarnos más radicalmente. Y si nos pensamos más radicalmente, entonces por eso estamos hablando aquí como estamos hablando, porque si no estaríamos hablando de otra cosa, ¿no? Estamos hablando de soberanía. Y claro, podemos hablar de soberanía frente a un gobierno como Piñera que tiene un 24% de aceptación, ¿no? Probablemente Frei a esta altura tendría menos. Por algo perdió, pues, ¿se fija? Entonces, pero sería distinto de todas maneras, ¿no? Porque todos nosotros de alguna manera respetamos a nuestros amigos de ayer, ¿no? Los socialistas de ayer, los demócratas, mejor dicho, los comunitaristas de ayer, ¿no? El socialcristianismo de ayer, etcétera. Se hace difícil. Me consta eso porque tuvimos una larguísima conversación, ustedes saben, con Carlos Altamirano. Publicamos un libro al respecto, socialista él, pero no socialista neoliberal, él es socialista que está en la onda del movimiento. Pero a él se le hacía un mundo que publicáramos en el libro lo que él pensaba de los socialistas actuales. De hecho lo borramos, porque no quiso que se publicara lo que dijo de Escalona, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué dijo Escalona? Periodístico. No lo voy a repetir. ¿Ah? Y de mayoría los otros socialistas. Porque claro, él no está de acuerdo con nada con el Partido Socialista, pero no quiere herir a sus amigos de ayer. Entonces se chupa. Y eso a uno lo pone más, como dijera, más cuidadoso, en fin, menos radical. En cambio no hay ninguna necesidad de sentir un gran respeto por este gobierno. ¿Aceptamos una última pregunta? ¿Ya? Bueno. Ya. Está claro que Piñera está bajísimo en el gobierno, pero también la concertación, los partidos, los diferentes partidos están bajísimos y no los pesca nadie más que ellos mismos. Claro. Entonces, ¿cómo ve usted el 2014? Porque tampoco dicen, llegar Michelle Bachelet con traje de Superwoman. Eso no va a pasar, no tiene que ser tonta para venirse a presentar a la descripción. ¿Qué ve usted? Porque tampoco se va a alcanzar a formar mucho movimiento, muchos partidos aquí en 2014. ¿Cómo te llamas tú, disculpa? Carolina. Carolina preguntó sobre qué va a pasar el 2014 en las futuras elecciones, y yo creo que también da para hablar de una figura interesante que hasta ahora se ha quedado callada, que los estudiantes incluso fueron a dejarle un memorex, que es la señora Michelle Bachelet, la presidenta de la sonrisa, Winnie the Pooh, que tiene todo ese tono maternal, que como que eso. Yo puedo también en Twitter decir que los partidos deberían, a propósito de la pregunta, deberían participar en la Asamblea Constituyente, en una posible Asamblea Constituyente, los partidos. Hay una parte final, recomendamos el libro, donde aparece quiénes son los enemigos del tema, que lo recomendamos que lo quieran leer. Y yo creo que hoy cerramos las preguntas porque igual está cansado tengo y tiene que irse. Tengo que partir.
Bueno, yo creo que todo depende del movimiento actual. Si este movimiento logra radicalizarse, tiene que hacerlo con relativa rapidez, entendiendo por rapidez de aquí al 2012-2013. Porque hay que recordar que estos movimientos son lentos, ¿no? Son movimientos lentos que cuando están desarrollando nada más y nada menos que poderes legislativos o constituyentes, normalmente son, si atendemos a la pura historia de Chile, 5, 6, 7 años. Que para que madure el movimiento, ¿no? Como tal. Por tanto, si este movimiento se apura un poquitito, se radicaliza rápido, y sería una materia de análisis si eso es posible o no, si uno mira para abajo a las asambleas territoriales ciudadanas, uno diría que sí. Si uno mira la CUT, Colegio de Profesores, la ANES, uno diría que no. Entonces, depende de eso. Porque si este movimiento avanza lo suficiente para que, por ejemplo, se produzca la articulación de actores que hace falta, se organiza una asamblea ciudadana a nivel regional y nacional para ir pensando el nuevo Estado, para ir de a poco pensando, porque tampoco se trata de al tiro de llamar una asamblea constituyente. Y eso queda instalado, ponte tú, fin del 2011, 2012, entonces la elección del 14 van a tener que adaptarse a esta situación. Y ahí los candidatos van a tener que decir, bueno, yo voy con este movimiento y lo apoyo. Y el tipo sale, o la tipa sale, ¿no? Pero si no tenemos eso, entonces la misma dinámica partidaria va a ser como la próxima elección municipal. Los partidos son los que van a mandar ahí, ya están llegando a acuerdos, la democracia cristiana con el Partido Socialista, qué sé yo qué. El Partido Comunista de atrasito va a querer colocarse también en eso. Entonces, no, pues esta elección va a estar totalmente a la antigua, digamos, la municipal. Pero la del 14, creo yo, dependería del movimiento exclusivamente. Depende de nosotros poner el contexto en que se dé esa elección. De apurar el tranco. Claro, de apurar el tranco. Ahora sí, el gobierno comete errores garrafales de aquí al 12, al 13, y el movimiento entonces se radicaliza lo suficiente. Se pueden hacer otras cosas antes, por ahí lo sugirió este señor, ¿cómo se llama? Me olvidé el nombre. El que promueve las asambleas constituyentes, la quiere, decidió para el próximo mes, una cosa así. Bueno, él dijo una cosa interesante, que si la cosa se pone muy crítica, entonces es legítimo, dice él, llamar a una ¿cómo se llama? A un plebiscito revocatorio. Que los países europeos la tienen, muchos países lo tienen. Tal como se hizo con O'Higgins, que el señor se vaya. Pero eso depende de la potencia del movimiento. Por eso yo creo que depende mucho de nosotros, ¿no? Y los procesos de aprendizaje ciudadano muchas veces en ciertas coyunturas históricas se aceleran y son muy rápidos. Eso pasó en la Revolución Francesa, por ejemplo. Pero si no, normalmente son más lentos, entonces yo creo que el movimiento va a madurar, yo creo, después del 2014. Pero depende de nosotros, absolutamente. Ahí está la entrevista que hemos tenido. Sí, yo creo que sí, por tiempo, con don Gabriel Salazar. Sí, como él decía, depende de nosotros. Esa es la idea de este conversatorio, para entregar luces y lo que nos pueda aportar para esta coyuntura. Y dejar esta idea, estamos recién comenzando. Estamos recién comenzando esta idea. ¿Sabe que igual un tema que me gustó abordar, hemos abordado muchas cosas en este conversatorio, pero fue el tema del periodo de poder constituyente, remontando al tema 1822 y el año 1918-1925, para que nos hagamos una idea de que hace 200 años en Chile había un sistema más democrático del que tenemos hoy día. ¿Usted qué literatura nos recomienda? Usted tiene un libro sobre ese periodo. Sí. ¿Su nombre para si alguien lo quiera buscar? Bueno, hay uno que es Construcción de Estado en Chile, se llama así, que va de 1800 a 1837. Entonces ahí se examina con lujo de detalles cómo fue esa coyuntura de 1822-28, ¿no? Luego hay otro libro que se llama El Poder Constituyente de Asalariados e Intelectuales, que examina en detalle el periodo 1918-25. ¿no? Y este librito chico, en el nombre Poder Popular Constituyente, que es una especie de introspección de este movimiento actual. Eso surge este año, me imagino, se nota. Que salió este año, sí. A calor de este movimiento. Las estadísticas nos dicen, las estadísticas, nos vieron 2050 personas a través de internet,
Así que les damos gracias a todos ellos, también gracias a la gente que está acá, estamos unas 40 personas en este conversatorio. Yo creo que quedan muchas preguntas pendientes, muchas cosas por profundizar, pero lo invitamos a leer la obra de don Gabriel Salazar o seguir informándose también en las páginas del Ciudadano o en la página web de www.ciudadano.cl. Y además Gracias. seguir deliberando. Además seguir deliberando. Y además, sobre todo, como dice, seguir deliberando en la asamblea, en los conversatorios, tomándose